Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos asomamos a la muy fuerte crisis política y militar que sacude al Brasil, con la caída de varios ministros clave del gobierno de Bolsonaro y a renglón seguido la renuncia completa de la cúpula militar. Claudio, primero, ¿qué significa la crisis política? Bueno, el hecho de que 6 ministerios hayan cambiado de titular en el marco de un tembladeral en el cual cayeron varios ministros, al que hay que sumarle el comienzo del tembladeral, ¿no? La única caída de ministro que tiene un par de semanas de antelación. Después se desmoronó todo junto, pero 2 semanas antes este tembladeral había comenzado en un ministerio clave en el escenario de la pandemia, que es lo que está detrás de todo, que es el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, hace 2 semanas, cayó el ministro de Salud, que era el general Eduardo Pazuello. Un general también. Un general. Y asumió un científico, un célebre cardiólogo brasileño, el doctor Marcelo Queiroga, ¿no? Esta primer caída nos va a explicar las caídas que llegaron en estos días sísmicos, en los cuales 6 ministerios cambiaron de titular en un puñado de horas prácticamente. La primera de esas caídas fue nada menos que la caída del canciller Marcelo Araújo, el hombre del gabinete más consustanciado ideológicamente con el presidente Jair Bolsonaro. Yo vinculo la caída de Ernesto Araújo, iniciando las horas de frenetismo y derrumbe, pero lo vinculo con la que ocurrió 2 semanas antes, cuando cayó el general Pazuello y asumió como ministro de Salud Queiroga, ¿no? ¿Por qué la vinculo? ¿Por qué? Claro. Porque esas caídas de esos 2 ministros son muy reveladoras de la razón de ese tembladeral político. Y la razón fue que los partidos ultraconservadores de matriz religiosa, los partidos vinculados a iglesias evangélicas, están viendo, precisamente porque al tener iglesias evangélicas tienen un poder de penetración en la sociedad que les permite auscultar lo que ocurre en la sociedad, les permite auscultar mejor que a muchas estructuras políticas lo que está latiendo en la sociedad. Bueno, esos partidos ultraconservadores religiosos vinculados a iglesias evangélicas están viendo que la imagen de Bolsonaro empieza a derrumbarse, porque en la sociedad de Brasil la mayoría le asigna la responsabilidad por el desastre sanitario que está viviendo Brasil. Brasil es uno de los países que está sufriendo el peor naufragio en el escenario de la pandemia, y la sociedad le asigna la responsabilidad directamente a Bolsonaro. Por lo menos sectores muy importantes, muy significativos en términos porcentuales, empiezan a culpar a Bolsonaro, porque vieron que desde el principio el presidente minimizó la pandemia, llamaba gripecinia a lo que es una enfermedad mucho más peligrosa, el COVID-19, saboteó las medidas de distanciamiento social, se burlaba del barbijo, le hacía propaganda a la hidroxicloroquina, en fin, una multitud de estropicios agravados por estar en el marco de una pandemia, pero sobre todo la sociedad vio que el presidente anuló a lo que es el ministerio clave frente a una pandemia, porque si un país está en guerra, el ministerio protagónico es el Ministerio de Defensa. Si un país afronta una sequía, el ministerio protagónico es el de Agricultura. Si un país afronta una crisis financiera terrible, el ministerio protagónico, el que pasa al frente, es el Ministerio de Economía. Pero si se está en una pandemia, el ministerio clave, el que tiene que tener todo el apoyo de todo el gabinete, no solo el presidente, el que tiene que asumir el rol protagónico, es el Ministerio de Salud. Bolsonaro hizo exactamente lo inverso, lo anuló al Ministerio de Salud, convirtió al gobierno federal
en un obstáculo, en vez de ser el centro coordinador de todos los gobiernos estaduales para luchar contra la pandemia, hizo exactamente lo contrario, convirtió al gobierno federal en un obstáculo para las políticas sanitarias de cada uno de los estados. El ministerio clave entró en crisis permanente. A su primer ministro de Salud, el doctor Luis Enrique Mandetta, lo terminó expulsando, lo terminó echando porque Mandetta quería luchar contra la pandemia, quería tener políticas sanitarias, quería aplicar distanciamiento social y el presidente no. Puso otro médico, el oncólogo Nelson Teich, que quiso hacer lo mismo que su antecesor, luchar contra la pandemia. Médico personal de Bolsonaro. Había sido muy allegado a la familia por casos oncológicos que hubo en la familia de Bolsonaro, pero también un médico muy reconocido, que terminó queriendo hacer lo mismo que su antecesor y Bolsonaro terminó echándolo y puso un militar. Nada más revelador, ¿no? Nada más... Una excentricidad. Claro, ¿no? Pero además revelador del desprecio con que se mira a lo que debiera ser el ministerio clave si el tema principal es la lucha contra una pandemia. Un general al frente del Ministerio de Salud, el general Eduardo Pazuello. Hace 2 semanas cae el ministro de Salud, cae el general Pazuello y asume de nuevo un científico, un médico, un célebre cardiólogo, el doctor Marcelo Queiroz. Y acá hay un hecho muy revelador, Federico, porque al asumir, el doctor Queiroz da un discurso de asunción al frente del ministerio en el que dice algo que debiera ser obvio. ¿Qué dice? Es tan obvio que suena raro en la boca de un ministro de Salud. Dice, me comprometo a luchar contra la pandemia guiándome, lo estoy diciendo con palabras mías, claro, ¿no? Claro. Pero el espíritu del mensaje. El espíritu del mensaje es esto, me comprometo a luchar contra el COVID-19 guiándome exclusivamente por la ciencia. ¿Y por qué otra cosa se va a guiar un ministro de Salud en la lucha contra una epidemia, contra una pandemia, que no sea por la ciencia? Si un ministro de Salud tiene que hacer semejante aclaración, es porque en ese gobierno hasta acá, en la cabeza de ese gobierno, no fue esa lógica la que primó. Y claro, Bolsonaro se guiaba por teorías conspirativas y no por la ciencia. Bolsonaro tuvo desde el principio una actitud anticientífica. Por eso llegó incluso a hacer campaña personal, verbal, contra las vacunas, ¿no? Difundía miedo, decía cosas para difundir miedo a las vacunas. Exactamente lo contrario. Por eso en la sociedad empezó a percibirse un creciente sector de la sociedad, que yo creo que ya es mayoritario, las encuestas lo empiezan a mostrar, que le asignan a Bolsonaro el hecho de que Brasil sea, después de los Estados Unidos, entre paréntesis digo, por responsabilidad de Donald Trump, el país que peor está en la pandemia, el país que más muertos tiene, que tiene el sistema sanitario más colapsado, ¿no? En este momento de desborde total de la pandemia, los partidos políticos de la coalición oficialista que están en el Congreso y que tienen iglesias evangélicas y pueden auscultar desde adentro lo que late en la sociedad, empezaron a percibir ese enojo cada vez más mayoritario de la sociedad contra un presidente al que lo consideran el responsable de este desastre, de esta tragedia sanitaria que está viviendo el Brasil. Entonces, primero cayó el general Pazuello y en el Ministerio de Salud asumió un funcionario más lógico en términos profesionales, un médico, el doctor Queiroga, y 2 semanas después cae Ernesto Araújo, el jefe del Palacio de Itamaraty, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores. Canciller. El canciller. Araújo, Federico, era el más ideológicamente consustanciado con Bolsonaro. Araújo es fanático de Donald Trump. Araújo lo convenció a Bolsonaro de que estaba bien. Bolsonaro piensa lo mismo, pero es demencial
que un gobierno se abrace a un presidente de Estados Unidos y no mantenga las distancias políticas que indica la prudencia y la diplomacia, porque la relación tiene que ser equilibrada con Estados Unidos, claro, no con un presidente de Estados Unidos. Estado. O sea, Araújo lo llevó a Bolsonaro a abrazarse a Donald Trump, lo llevó a Bolsonaro a apoyar la denuncia descabellada de Donald Trump de que hubo un fraude masivo en la última elección presidencial y lo dejó, por lo tanto, enfrentadísimo con el gobierno que vino después de Donald Trump, el que encabeza Joe Biden. Y a eso le agregó Ernesto Araújo, que atacó al gobierno norteamericano y a los Estados Unidos, uno de los países principales proveedores de vacunas. También atacó al gobierno chino y a su presidente Xi Jinping, el otro principal proveedor mundial de vacunas. También atacó al gobierno de la India, que encabeza el primer ministro Narendra Modi, otro de los países que produce más masivamente vacunas. O sea, la acción del canciller saboteaba la posibilidad de una vacunación masiva en Brasil porque le obstaculizaba el acceso a masivas vacunas. Lotes de vacunas. Entonces, la caída de Araújo muestra cómo los partidos de la alianza gobernante, que son ultraconservadores y son religiosos, le están diciendo a Bolsonaro, va a perder la elección si no se muestra más sensato, si no se acerca al centrado, como le dicen allá, que es donde hay que tener un pie si se quiere ganar una elección, si no se muestra más responsable, porque la sociedad lo está acusando a usted, la sociedad lo está viendo responsable a usted. Esa presión para disfrazar, creo yo, a Bolsonaro de alguien sensato, responsable, cauto y moderado, ninguna de esas cosas es Jair Bolsonaro, es lo que revela o la razón de la caída de Ernesto Araújo y de otros varios ministros. Por caso, eso explica por qué asumió como ministro de Educación un químico, Mozart Ramos. Mozart Neves Ramos es un químico que fue secretario de Educación en Pernambuco, tiene una larga trayectoria como pensador de los sistemas educativos y es un hombre que viene de la ciencia, ¿no? En el Ministerio de Educación, Bolsonaro primero puso a un ultraconservador colombiano que también era ultra religioso. Después entre los que puso había un pastor pentecostal que después se denunció en Estados Unidos, creo que no tenía títulos, que había mentido sobre su acreditación para el cargo. Académica, ¿no? 3 ministros pasaron por educación en tan pocos años. Bueno, ahora asumió un ministro de Educación lógico para ese cargo, que es Mozart Neves Ramos. Esto lo que muestra es la presión de los partidos que están viendo que se puede perder la próxima elección el año que viene si es que no se logra mostrar a un presidente que hasta ahora ha sido insensato, irresponsable y extremista como alguien sensato, responsable y moderado. Claudio, y de acuerdo a tu mirada, ¿la renuncia de la cúpula militar obedece a estas mismas razones? Vos sabés que curiosamente, Federico, yo veo razones diferentes y en alguna medida contramano, porque si se quiere, la presión del arco parlamentario oficialista sobre Bolsonaro para volverlo, o al menos camuflarlo, hacia el centro, de sensatez, responsabilidad y centrismo, es una presión en un sentido racional y lógico. Pero esto no es exactamente el mismo sentido de la renuncia de los jefes militares. El general Pujol, Edson Pujol era el jefe del ejército, Ilques Barbosa era el almirante, el jefe de la armada, y el general y el brigadier Bermúdez, el general de la fuerza, el jefe de la Fuerza Aérea, renunciaron en bloque luego de que Bolsonaro destituyera, en el marco del tembladeral político que volteó tantos ministros el mismo día, Bolsonaro hizo renunciar a quien era
el ministro de Defensa, que era el general Fernando Acevedo. Puso en el lugar de Acevedo a Braga Neto, el general Braga Neto. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué? Bolsonaro lo sacó, lo echó de su cargo al general Acevedo, porque el general Acevedo está en contra de que el presidente maneje a las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus objetivos políticos. Bolsonaro tenía una gran discusión con su ministro de Defensa, el general Acevedo, porque Bolsonaro le exigía que el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada estuvieran a disposición si el gobierno central los enviaba contra los estados cuyos gobernadores quieren reimponer cuarentenas y limitar la actividad económica. Hay gobernadores, pero entre ellos gobernadores conservadores, gobernadores de la derecha, que tienen unos desastres sanitarios tan grandes que quieren volver a cerrar un poco la economía, y Bolsonaro se opone. Entonces Bolsonaro quiso usar las Fuerzas Armadas contra esos gobiernos estaduales, y las Fuerzas Armadas, empezando por el ministro de Defensa, le dijo, no, las Fuerzas Armadas no están para eso. No están para eso. Las Fuerzas Armadas se van a mantener en su rol constitucional, no en el que diga el presidente o considere el presidente que es el rol de las Fuerzas Armadas. Por eso Bolsonaro lo echó al general Acevedo, ¿no? Porque el general Acevedo, entre hacerle caso a Bolsonaro y hacerle caso a la Constitución, le hacía caso a la Constitución. Los tres jefes militares, el general Pujol, el almirante Barbosa, Y el brigadier Bermúdez, todos tenían la misma posición de Acevedo, la Constitución. Entonces, en repudio a la destitución del ministro de Defensa, renunciaron todos. Pero esto no quiere decir que todas las Fuerzas Armadas sean más defensoras de la Constitución que un presidente antidemocrático y anticonstitucional, Bolsonaro. No, hay militares que le están respondiendo a Bolsonaro. Por caso, el general que asumió el cargo de ministro, que viene de otro cargo muy importante, el general Braga Neto, viene de otro cargo muy importante, era casi un jefe de gabinete Braga Neto, y asume el Ministerio de Defensa porque Braga Neto está dispuesto a cumplir esas dos iniciativas del presidente, que si él lo dispone, las Fuerzas Armadas tienen que actuar contra los gobiernos estaduales que impongan políticas sanitarias que restrinjan la actividad económica, y si él lo dispone, las Fuerzas Armadas tienen que cerrar el Congreso o actuar en contra del Congreso. El general Braga Neto piensa lo mismo. Creo que la mayoría de los militares brasileños no piensan lo mismo. Vos sabés que es muy interesante porque una caída, una renuncia de la cúpula militar en pleno es algo que no tiene antecedentes en Brasil. Te tenés que remontar, en la democracia no ocurrió nunca, te tenés que remontar a la segunda mitad de la década del 70, o sea, todavía dictadura militar, cuando se produjo la renuncia de los jefes militares en contra de las políticas del general Ernesto Geisel. Para encontrar un antecedente así. Claro, Ernesto Geisel fue el cuarto presidente de la dictadura militar, el primero fue el que dio el golpe, Castelo Branco, que fue el que dio el golpe militar, el último fue João Batista Figueiredo, el anteúltimo fue el general Geisel, ¿no? Y él fue el que inició la apertura hacia la democracia. El general Geisel representaba a un sector de las Fuerzas Armadas que sostenía que las Fuerzas Armadas no podían adueñarse eternamente del poder ni quedar como los tutores de los gobiernos civiles. Tenían que ir entregando, pasando el poder a los civiles hasta entregárselo totalmente. Por eso él apadrinó al general João Batista Figueiredo, que fue quien finalmente negoció con un político demócrata, que fue Tancredo Neves, la salida democrática, ¿no? Pero Geisel, para hacer esa apertura, se enfrentó con los propios jefes militares, y yo no recuerdo en qué año, pero fue en la segunda mitad de los 70, hubo una renuncia masiva de los jefes militares que se oponían a esa política de apertura paulatina hacia la democracia, ¿no? Hay que buscar ese antecedente, y en ese antecedente también está la clave, ¿no? Hay militares hoy
que son como el general Geisel, más democráticos que otros militares, entre ellos el ex capitán del ejército, Jair Bolsonaro, hoy presidente del Brasil. Claudio Fantini, un gusto, como siempre. El gusto es mío, Fede. Los invitamos a participar, a suscribirse de nuestro canal. Hasta cualquier momento.